Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube Reinier Montano, deseando que el Señor les esté bendiciendo y guardando en este día. Es el deseo de mi corazón. Hoy estaremos reflexionando en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: cómo atender al llamado de Jesús. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas, compartas el video con tus familiares y amigos, y de esta manera nos ayudes a expandir el reino de los cielos aún más de donde nosotros podemos llegar. Activa la campanita de notificaciones para que de esta manera sepas cuando ponemos nuevo contenido. Sin más preámbulo, le damos comienzo a la palabra de hoy, a esta reflexión de cómo atender al llamado de Jesús. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad antigua e importante, y mientras Jesús pasaba por la ciudad en su camino a Jerusalén, parece ser que la razón era para encontrarse con un varón llamado Zaqueo. Aquí la Biblia nos muestra a un hombre pecador, necesitado de Dios, necesitado de salvación, necesitando de que Jesús le ofreciera algo que él no tenía y que solo podía encontrarlo en Jesús. Dice la palabra que el nombre de este hombre era Zaqueo, y la Biblia nos dice que era el jefe de los publicanos. Nos relata la Biblia que Zaqueo era un alto funcionario y jefe de los recaudadores de impuestos. Pero a pesar de que este hombre era un funcionario, a pesar de que este hombre tenía un buen cargo y tenía riquezas, le faltaba la riqueza más grande que pueda tener una persona, que es la salvación, que es tener a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra que vemos a este hombre reconociendo la necesidad que él tenía de Dios, y por eso corrió al encuentro para poder ver a Jesús que iba a pasar por ese camino. Pero como era tan pequeño de estatura y no podía ver a causa de la multitud, dice que este hombre decidió subirse en un árbol sicomoro para poder verle desde allí arriba. Y desde ahí mismo, en ese árbol, este hombre recibe el llamado de Jesús. Este hombre estaba buscando la oportunidad de poder ver a Jesús, pero tal vez él nunca pensó que Jesús pudiese llamarle y decirle que bajara de ese árbol porque él quería
posar en su casa. Zaqueo era rico, pero sumamente insatisfecho. Vivía en pecado porque claramente no tenía a Jesús en su corazón. Vivía apartado, vivía señalado y condenado tanto por la ley como por el pueblo, porque al ser cobrador de impuestos a veces cobraba de más y robaba a las personas. Y no era bien visto por el pueblo. Cuando Jesús le vio, no solo lo vio a él, sino también vio la necesidad de redención que este hombre tenía, por lo que decidió llamarle. Y aquí podemos aprender algunos principios bíblicos en cuanto a cómo responder al llamado de Jesús. Dice la Biblia que este hombre, aún siendo pecador, que aún viviendo apartado y sin conocer a Jesús, este hombre recibió el llamado de Dios, pero no puso ningún impedimento. Este hombre no dijo cuando Jesús lo llamó: deme un momento porque primero voy a hacer algo y después entonces respondo a tu llamado, o déjame ir y cobrar algunos impuestos que aún me faltan por cobrar y entonces después respondo a tu llamado. Dice la palabra que cuando Jesús le dijo a este hombre: baja, porque es necesario que yo pose en tu casa, este hombre no puso ningún impedimento, no puso ninguna traba, simplemente que bajó del árbol al llamado de Jesús. Aquí podemos ver cómo Jesús le dice a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él decidió bajar del árbol a prisa. Dice la Biblia, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo conocía Jesús su nombre y la necesidad de salvación que tenía Zaqueo? ¿Cómo Jesús conocía la necesidad y el vacío que había en el corazón de Zaqueo, que no lo podían llenar sus riquezas? Lucas no nos dice, pero sabemos de otros relatos bíblicos que Jesús tenía conocimiento sobrenatural. Jesús sin duda es Dios. Zaqueo rebosó de gozo al escuchar a Jesús que quería entrar en su casa. Como Jesús era Dios, Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo sobre nosotros. Por eso Él conocía el nombre de Zaqueo, y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia. Allí en Juan 1:47-48 nos dice la palabra: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Podemos ver cómo la Biblia nos da muestra de que Jesús conoce todo sobre nosotros, porque no hay un pelo de nuestra cabeza que se caiga sin que Jesús lo sepa. Podemos ver aquí cómo este hombre responde con toda urgencia al llamado que Jesús le hizo. De esta manera también nosotros debemos de responder al llamado que Jesús nos hace a nuestras vidas. A veces Jesús nos está llamando y nosotros estamos sordos porque no escuchamos el llamado, o escuchamos el llamado y pensamos y decimos: no, Él va a esperar que yo termine de hacer lo que estoy haciendo y después vengo a hacer lo que el Señor me ha encomendado que haga. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo que bajara del árbol, éste descendió con prisa porque sabía que tal llamado no podía esperar. El llamado de Dios, el llamado de Jesús hacia nuestra vida no puede esperar.
Tenemos que responder así como respondió Zaqueo cuando somos llamados por Jesús. Dice la palabra que Zaqueo descendió de aquel árbol con gozo, con alegría, con paz, pues le esperaba bajo ese árbol nada más y nada menos que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores y el Príncipe de Paz, aquel que murió en una cruz por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia, aquel que muchas veces nos llama y no escuchamos o no obedecemos el llamado de Jesús, así como le pasó a Jonás cuando Jesús fue llamado a cumplir algo y entonces no escuchó la voz por quien fue llamado y por eso le pasó lo que le pasó. Cuando Jesús nos llama, tenemos que correr a su encuentro y no decirle, no, ahora no puedo o lo dejamos para mañana. Tenemos que dejarlo todo y seguirle a Él. A través de las Escrituras, Jesús sigue haciéndonos la invitación, la cual todos deberíamos atender urgentemente, pero lamentablemente existen muchos que deciden no escuchar su voz y prefieren pensarlo antes de atender este llamamiento a la salvación y no se dan cuenta que tal vez no vuelvan a tener esa oportunidad. Tal vez tú digas, hoy no hay un Jesús pasando por este camino que se detenga debajo de mi árbol sicomoro y me diga, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres bajar de ese árbol porque yo he de pasar por tu casa? Tal vez no esté en este sentido. Tal vez tú digas, no hay un Jesús que vea por lo que yo estoy pasando, pero te digo que sí, que Jesús sí ve lo que tú estás pasando. Y la palabra nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es muy similar a lo que Jesús le dijo a Zaqueo. En aquel momento Jesús llamó a Zaqueo y le dijo, baja de este árbol y he de ir hasta tu casa. Y Zaqueo le siguió. Hoy Jesús no te va a decir baja de este árbol, pero sí a través de su palabra nos dice que Él está a la puerta llamando cada día, y todos aquellos que escuchemos su voz y decidamos abrirle la puerta de nuestro corazón, pues Él va a entrar a nuestra casa y va a cenar juntamente con nosotros. Aleluya. Solamente tenemos que escuchar su voz y abrir la puerta de nuestro corazón, que es nuestra casa, para que Él entre y more en nosotros. En este sentido, Jesús nos está invitando hoy, tal como lo hizo entonces con Zaqueo, a abrir las puertas de nuestros corazones y aceptarlo como Señor de nuestras vidas. Nos dice la palabra que Zaqueo era de estatura pequeña, pero de un corazón humillado, arrepentido, y que buscó y aceptó desesperadamente el llamado de Jesús. Debemos abrir nuestro corazón a Jesús cuando Él nos llame. Cuando Jesús le hizo la invitación a Zaqueo, Él no lo pensó dos veces y decidió abrir su casa, su corazón, con gran gozo. Y esto es lo que la Biblia nos exhorta a hacer a nosotros cuando somos llamados por Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Dios desea nuestro corazón para poder trabajar en Él y que su voluntad completa se haga en nuestras vidas sin reservas. Pero vemos la reacción del pueblo cuando Jesús le dijo a Zaqueo que iba a posar en su casa. Dice que el pueblo, las personas murmuraban al ver a Jesús en casa de Zaqueo. Las personas se escandalizaron porque había entrado a donde vivía un pecador. A veces los religiosos o las personas se creen que Jesús vino a la tierra a buscar a lo que
es salvo, a buscar lo bueno. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, lo que está desahuciado, lo que nadie quiere. Eso es lo que vino a buscar Jesús. Los enfermos, los sanos, no van al médico. Los que van al doctor son los que están enfermos. Jesús vino a buscar a todos aquellos que están enfermos del alma para poder darles un nuevo corazón. Esto nos recuerda las reacciones negativas hacia las obras liberadoras de Dios de parte de algunos de los israelitas mientras peregrinaban por medio del desierto. Este día Zaqueo no solo recibió a Jesús en su casa, sino que lo más importante fue que lo recibió en su corazón y hubo un cambio radical, sobrenatural en la vida de Zaqueo. Pero Zaqueo reaccionó y conforme a la ley mosaica decidió pagar todo el mal que él había hecho. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús escuchó esto, se alegró, porque sabía que la salvación había llegado a casa de Zaqueo aquel día. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es curioso notar que es el primer caso registrado en la palabra donde Jesús se autoinvita a una casa. No recoge la Biblia otro pasaje donde Jesús se autoinvite él a casa de alguien. Esta misma oportunidad que tuvo Zaqueo también está disponible a disposición de cada uno de nosotros, porque esa es la misión de Jesús. Tratar de que reconozcamos que solo con Él estaremos seguros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Jesús vino a buscar lo ordinario. Jesús vino a buscar lo desahuciado. Jesús vino a buscarte a ti que tal vez todos te han desechado. Nadie te ha querido, que todos te han despreciado, pero Jesús no. Jesús hoy te invita a que tú abras la puerta de tu corazón. Hoy la invitación está hecha para cada uno de aquellos que aún no han aceptado a Jesús. Hoy la invitación está hecha para cada uno de nosotros y sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Quien quiera puede abrir la puerta para que Dios entre a su vida. Quiera Dios que todos atendamos al llamado de Jesús y podamos entregar nuestras vidas a Él. Zaqueo acababa de encontrar en Cristo una riqueza inmensamente mayor y no le importó perder su riqueza material para disfrutar de la riqueza espiritual que Jesús le podía brindar, que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es mayor que cualquier riqueza material. La riqueza más grande que podamos alcanzar en nuestra vida es poderle abrir al Señor nuestro corazón para que Él pueda entrar a nuestras vidas y podamos morar en Él de una manera buena y Él de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Yo te invito, yo te exhorto en esta hora a que aceptes el llamado de Dios, a que si en algún momento has sentido la voz de Dios llamándote, has sentido un toque a la puerta de tu casa, te pido que abras la puerta y dejes que Jesús entre a tu vida y more en Él. Si aún no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que lo hagas en este momento y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy un pecador.
y reconozco que moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Te pido que me aceptes tal y como soy. En el nombre de Jesús te acepto en mi corazón como mi único Salvador. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, te voy a pedir que dejes tu comentario diciendo que aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y nos digas de dónde nos ves. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te habló tu amigo y hermano Reinier Montano. Y esto fue 5 minutos con Dios. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir el video y activar la campanita de notificaciones. Dios te bendiga en este momento grandemente.